Hola colegas, ¿cómo están? Buenas tardes. Día número 8, parte número 3, puesta en servicio de nuestro curso Buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado. Continuamos entonces con ya el concepto de sobrecalentamiento y su enfriamiento que habíamos estado analizando hasta el día de ayer. Ya, acá tenemos un ejemplo ya de medidas de sobrecalentamiento para una sobrecalentamiento a la salida del evaporador, ya, sobrecalentamiento a la salida del evaporador en un evaporador que trabaja con R22. Así que quiero que abran ya la aplicación de Danfoss que quedamos de descargar y ubiquen el refrigerante R22. Tuvieron tiempo de poder descargar la aplicación, ¿cierto? Sí, la teníamos descargada el día de ayer. ¿Han tenido tiempo de ver el video de la regla? ¿No? Sí, yo lo vi. Yo lo vi Perfecto. cuando lo envió. ¿Te gustó el video, colega? No, no vi ningún like en ese video. ¿Están todos inscritos en el canal? Yo le dejé like, le puse Ah, ya, like cuando lo vi. muy bien. ¿Pero te inscribiste en el canal? No me acuerdo si estoy inscrito o no. Pero, Seguro. colega, pues, no, pues, colega, tienes que inscribirte en el canal. Sebastián, Eduardo, Esteban, ¿están inscritos en el canal o no? Sí, profe, yo me suscribí. Ya, muy bien, colega. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya, Eduardo, yo aún no sé cómo se llama, pero si envía el link, pues, colega, envía el link al grupo para descargarlo. Ah, mi canal. Ok, mi canal. Yo les voy a enviar el link nuevamente. Ya, le envío el link nuevamente al grupo. Ya, perfecto. Profe, una consulta, Dígame, aprovechando que está hablando de YouTube. dígame. Usted dijo que nos ha subido videos. Sí, Esos videos, ¿dónde están? Porque yo me he metido a su canal, he tratado de buscar donde están pero, como todos los videos juntos, pero a ti te llega y un no los he correo. hallado. Ya, a ti te llega un correo cuando yo subo los videos. ¿Ya? Sí, es que Ya, me quedó la duda el día en que subió como 5 o 6 videos. claro, Pero según yo, cuando usted mostró su página, había más videos arriba. claro, Entonces, ahí es donde me quedó la duda. claro. Lo que pasa es que si tú no entras a YouTube con el correo Gmail que me diste, o sea, tú tienes que darle acceso a YouTube con tu correo y ahí se liberan en mi canal los videos del curso que están solamente por el momento para la gente que hizo el curso. Entonces, si Mm. tú, por ejemplo, vas a otro computador y accede a YouTube con otro correo, está logueado otra persona, no los va a poder ver porque están en modo privado. Solamente para personas que yo cuando subo un video, ya pongo tu correo, el correo de todos, y digo, ya, para modo privado, ¿quiénes personas pueden verlo? Solamente las personas que ingresen a YouTube con este correo. Ya, perfecto, voy a revisar, porque he ingresado con el correo de siempre Con y el correo no de... lo he pillado. Sí, Pero, con el que le di. pero estáis logueados en YouTube. Sí, 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 lo tengo con Eh, sesión abierta. ya, el tuyo, ¿cuál es? El ruta7 arroba gmail.com. Ruta7 energía arroba gmail.com. Ruta 7 con ruta 7 con número, Sí, energías energía, arroba gmail.com. Sí, sí está en el exacto. listado, colega. Voy a seguir revisando entonces. Claro, y está en el listado que Tengo se esa llama duda. BPR Febrero. Ahí están todos los videos, colega, en modo privado. Ya. Sí, sí, es que en alguna oportunidad busqué el VPR, pero no Claro, está en una lista. hago caso. Claro, ahí lo subí toda una lista. Leonel, Con el compañero Sebastián es más fácil ubicarlo desde el link que envía por el correo. Así te entra directo y cuando uno pincha claro, te va a pedir con qué cuenta abrir el video, el YouTube. Y ahí eliges con el que te inscribiste y directo te va a enviar específico a los videos de las clases. Ya, perfecto, gracias. eso.
Súper, muchas Y ya gracias, Leonel. revisé el canal si estoy suscrito. Ah, muy bien, colega, muy bien. Ya hay somos como 2100. No es tanto, pero tampoco es Hace- poco, colega, es despreciable. Si tampoco subo tantos videos, ya, Igual hace tiempo ya ahí lo seguía. Estoy suscrito hace tiempo que veía ahí los videos, que había visto estas clases de su enfriamiento hace bastante que subió en el canal claro, ese fue el una primero. explicación. Claro, ese fue el primer video. Y igual no subo tanto, porque igual mis videos son largos, no puedo acortarlos. Entonces, hay un video que ustedes ven que hay un video de 3 horas. Es una clase directo 3 horas, que es preparación para la certificación EPA 608, ya que es para la parte básica, la parte base de fundamento. Dura 3 horas, ese sobrecalentamiento dura 1 hora. Como que trato de hacer videos cortos y en realidad ya no me resultan, pero bueno, pues igual se pueden ver de 2 partes. Así que eso. Muy bien, colega, fácil. Vamos a comprobar la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Entonces, en su aplicación de celular, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Primero que todo, van a seleccionar el refrigerante R22, ¿ya? En la parte superior de la aplicación. Segundo, ¿ya? Segundo, lo que van a hacer es comprobar que la presión esté como presión relativa, ¿ya? Porque esto corresponde a presión manométrica. Entre paréntesis, en alguna literatura técnica ustedes pueden encontrar ya la unidad de presión en PSI, pero acompañada, ¿cierto?, de una G, PSI-G, ¿ya? Esa G corresponde a manómetro, en inglés a gauge, por lo cual eso es presión manométrica, tal cual nosotros la estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, comprobando el tipo de refrigerante, comprobando que la presión esté en presión manométrica o presión relativa, ¿ya? En la aplicación, presión manométrica exactamente o presión relativa, ¿ya? Y habiendo configurado la aplicación para tener como unidad de presión PSI y como unidad de temperatura grados Celsius, nosotros entramos para obtener la relación presión-temperatura porque imaginémonos, estamos evaluando el funcionamiento de una válvula de expansión termostática, por lo cual, para poder calcular el sobrecalentamiento necesitamos la temperatura a la salida del evaporador y la presión. Entonces vamos a medir la temperatura con un termómetro y esa lectura ya nos va a indicar 8 grados Celsius, ¿ya? 8 grados Celsius. Por otro lado, la presión, ya con R22, 58 psi. Entonces, con 58 psi, ya con 58 psi, voy a ingresar a la aplicación por presión. Entonces, donde dice la presión, voy a poner 58. Y eso me debiese arrojar una temperatura de 0 grados. Entonces, el sobrecalentamiento, recuerden que es la temperatura medida con el termómetro, 8, menos la temperatura de saturación, que corresponde a la presión, 58 psi, en este caso con refrigerante R22, para el ejemplo. Entonces tenemos facilito, 8 menos 0, sobrecalentamiento, 8 grados Celsius o 8 Kelvin a la salida del evaporador. Pudieron obtener 0 grados a la presión de 58 psi. Sí, 0.18 dice. Ya, sí, está bien. 0 grados, redondeamos en 0 grados. Eduardo, No, yo me metí a la aplicación y busqué el R22, pero de ahí busco y no logro encontrar otro lado donde poner PCI o Celsius. ¿pero te devolviste a la página principal? Sí. Sí, esto es donde sale una regla a mano izquierda y al lado sale, no sé, para buscar los refrigerantes y busqué el R22 y volví a la página principal que sale una regla con vari y con
y con Celsius. ¿Me ven a mí ahí? Sí, ahí estoy, en esa, claro. Ya, acá tiene que aparecer R22. Acá tiene que estar en relativo y acá tienen que poner los 58 PSI. ¿Todos están? ¿Qué les parece, colega? ¿Tienen alguna duda? Se fijan acá, seleccionamos R22. Está, este botón tiene que estar en relativo, que es presión manométrica. Esto está ajustado en PSI ya, ya está ajustado. ¿Ya? Y aquí ponemos 58 PSI y acá nos puede arrojar, o sea, nos va a arrojar la temperatura de 0 grados 0,16, ya que ahí nos comprobó ya el colega. Lo otro también, aquí se pone R22 y ustedes pueden trabajar, pero es que es menos preciso con esto, que corresponde, ¿cierto? Corresponde como a un marcador de esta regla, que es lo mismo que trabajar con esto acá. Si ustedes se fijan, si ustedes modifican aquí, ya lo que van a encontrar acá es la temperatura. De esta forma modifican acá hasta encontrar 58 PSI y ahí van a encontrar la temperatura de saturación de 0 grados. ¿Ya? ¿Lo pudieron llegar? Sí, profe. ¿Ya? No, yo no me da pongo bar y porque está en bar, me pongo encima y no cambio y ya caché que se puede bajar así apretando, se puede cachar, se puede bajar y subir pero Claro. pongo bar y Celsius, no. Es que tienes que configurarla antes entonces. Efectivamente, porque tienes que Ah, ok, configurarla, claro, a ya, PSI y a grados ya, Celsius. ok. Claro, porque en todo caso, por ejemplo, si la tienes en bar, un bar son 14,5 PSI. ¿Ya? Un bar es 14,5 PSI. Entonces, esos básicamente son 29, son 4 bares manométricos, que también te debería dar, ¿cierto?, una temperatura de saturación de 0 grados. Pero bueno, el ejercicio va a quedar ahí grabado para que posteriormente lo puedan comprobar. Ahora, ya, esto es no más complejo que eso, pero ¿cuál es relativamente el desafío? Es poder lograr interpretar, ¿ya? Es poder lograr interpretar eh, es poder lograr interpretar, colega, qué significa eso, esos 8 grados, po. Significa que a la salida del evaporador hay 8 grados de sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento ya adecuado a la salida del evaporador efectivamente está entre 6 y 8 grados para una válvula de expansión termostática. Sobrecalentamiento alto, supongamos si yo les digo de forma general, si no encontramos un sobrecalentamiento alto, ¿ya? Y una presión baja, eso es derivado, por ejemplo, de una falta de refrigerante. Sobrecalentamiento alto con presión baja, porque tenemos que lograr entender cómo funciona la válvula de expansión termostática. Y entonces, si la válvula de expansión termostática, y esto lo comentamos ayer, ya no tiene refrigerante para permitir que ingrese el evaporador, ya la presión va a tender a bajar. Porque fíjense que para poder lograr un equilibrio de presión, ¿se fijan? ¿Por qué cuando uno dice, oye, la presión en el evaporador es, por ejemplo, 58 psi? ¿Cómo se logra una presión de 58 psi? ¿Cuál es la esencia que genera los valores de presión? Si casi en un tema analítico tiene que ver específicamente, colega, en cómo se generan internamente en el sistema de refrigeración equilibrios de flujo másicos. Por eso es que uno tiene que seleccionar, cuando selecciona componentes para diseñar un sistema
o cuando instala componentes, ¿ya? Componentes sustituye componentes porque falló el compresor, falló la válvula de expansión, falló el evaporador, falló el condensador, se rompieron, etcétera. Estos componentes tienen que estar acorde a una capacidad de enfriamiento que respete el equilibrio entre todos los componentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que ahí en el funcionamiento normal de esto, ya 58 psi va a ser la presión. Se quemó el compresor, ¿ya? Yo sustituyo el compresor, pero resulta que sustituí un compresor que por ABC motivo, supongamos, que lo cual es un error, ¿ya? Es el compresor, o porque alguien me dijo, pone un compresor más grande que el sistema va a ser más eficiente. Si yo instalo un compresor sobredimensionado, ¿qué va a ocurrir con la presión de evaporación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a tender a bajar o va a tender a subir? Colega, ¿les puedo dejar ustedes me permitirían ausentarme 3 minutos y les dejo la pregunta? ¿Qué pasa si instalo un compresor sobredimensionado y qué pasa si instalo un compresor subdimensionado con respecto a la presión ya que hay en el evaporador, respecto al equilibrio de estas capacidades de enfriamiento? Dan 3 minutitos, colega, y retorno. De hecho, voy a cortar solamente el audio.
colegas, muchas gracias. Ya, mis colegas, le había dejado una pregunta yo. ¿Quién reflexionó al respecto? Si yo pongo un compresor sobredimensionado, ¿qué pasa con la presión de evaporación? Leonel, ¿qué dice Leonel? Nunca lo he practicado, nunca lo he visto, pero si hago asociación mecánica, debería de bajar la presión, aumentaría en alta, pero por compresión creo que debería de disminuir. Efectivamente, colega. ¿Ya? Si ustedes instalan un compresor que está sobredimensionado, el compresor sobredimensionado tiene un desplazamiento, ¿ya?, de refrigerante que va a ser mayor, ¿ya? Por lo cual va a generar una depresión en el evaporador, ¿ya? O sea, una depresión, una baja de presión con respecto a la presión de funcionamiento adecuada, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se va a estabilizar? Cuando exista un equilibrio. ¿Por qué? Porque el compresor aspira más refrigerante, la presión comienza a bajar, pero a medida que la presión baja, hay un efecto que se llama un efecto que se llama reexpansión, perdón, del refrigerante en el cilindro del compresor, que tiene que ver con respecto a la variación de capacidades térmicas de un compresor, ¿ya? Ustedes pueden encontrar en el canal, hay un video que se llama Saga de compresores, parte 1, que habla sobre el funcionamiento de un compresor alternativo, por ejemplo. Y además un tema súper interesante, colega, que tiene que ver con respecto a la variación de la densidad del refrigerante a baja presión. Entonces, porque a la larga el equipo enfría derivado del cambio de estado que se genera en el refrigerante líquido cuando pasa a gaseoso, cuando, ¿cierto?, se transforma en vapor. Entonces, si menos refrigerante hay disponible, ¿ya?, menos va a ser la capacidad de enfriamiento. Entonces, el compresor pierde ya capacidad de mover refrigerante a medida que la presión baja, entonces ahí encuentran un equilibrio más bajo. Y eso no termina siendo bueno. Primero, porque como dice Leonel, ya a pesar de que baja la presión, hay un aumento de presión ya en el condensador por este sobredimensionamiento, lo cual conlleva a un aumento también de la temperatura de descarga, lo cual conlleva también a un aumento de la intensidad de corriente, lo cual lleva a su vez también a un aumento de la deshidratación del producto. Porque podemos observar, o sea, aquí 0 grado de evaporación no es una temperatura de evaporación muy usual, puesto que 0 grado de evaporación es para mantener 8 grados en una cámara, en un recinto, quizá pueda ser una temperatura de evaporación adecuada para salas de proceso. Las salas de proceso deben estar aproximadamente entre 8 a 10 grados, 7 a 10 grados, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, por ahí podría ser esta temperatura de evaporación, ¿ya? Si yo pongo una temperatura de evaporación más baja, lo que va a ocurrir es que a medida que la diferencia de temperatura entre ya el evaporador, la temperatura de evaporación y la temperatura de cámara, a medida que aumenta esa diferencia de temperatura, más vapor de agua en el evaporador se va a condensar. Eso va a generar una deshidratación mayor del aire en el proceso de enfriamiento mecánico. Entonces también podrían verse afectadas ya las propiedades de un producto derivado de este diferencial de temperatura que se provocó ya por instalar un compresor sobredimensionado. Por otro lado, tenemos un compresor subdimensionado y aquí la presión de baja tiende a aumentar, ¿ya? Porque el compresor no tiene la capacidad de desplazar la cantidad de refrigerante de igual magnitud con respecto al compresor que es original, ¿ya? Entonces la presión tiende a aumentar y eso involucra una disminución de capacidad de enfriamiento porque disminuye la diferencial de temperatura y además ya involucra un aumento de gasto energético porque el compresor, al no alcanzar la temperatura de consigna, funciona casi de forma permanente. Entonces, pueden existir, para estos dos ejemplos, variaciones en las condiciones de funcionamiento producto de romper el equilibrio inicial o de diseño en cuanto a la capacidad frigorífica de los componentes, la cual está de acuerdo al flujo másico de refrigerante que hacen circular.
Por eso, colegas, es muy importante que cuando ustedes ya realicen un trabajo, una reparación, por ejemplo, una sustitución de compresor, este compresor, este evaporador, esta válvula de expansión, cualquier componente debe tener la capacidad de enfriamiento que corresponde de acuerdo a la capacidad de diseño, porque en caso contrario van a romper ese equilibrio, ¿ya? Y todo se va a equilibrar después, pero en otro punto distinto, como por ejemplo esta presión más baja en el caso de tener un compresor subdimensionado. Es más, el comportamiento de la presión puede ser incluso diferente, ¿ya? Dependiendo el componente que yo instalo, ¿ya? De forma inadecuada. O sea, un condensador subdimensionado, un condensador sobredimensionado no se comporta igual que un compresor subdimensionado y un compresor sobredimensionado. O sea, podemos tener variaciones dependiendo en función o dependiendo del componente que instalamos de forma incorrecta. Por eso, una buena práctica es instalar, ¿ya? Instalar el componente con la capacidad térmica que corresponde, para el refrigerante que corresponde, para la aplicación que corresponde, según las condiciones, ¿ya? De diseño, para no romper este equilibrio y de esa forma afectar, vuelvo a repetir, la funcionalidad y la eficiencia energética del equipo, ¿ya? Pasamos ahora acá. Mezclas zeotrópicas. ¿Qué característica tenía una mezcla zeotrópica? Dos temperaturas, ¿ya? Dos temperaturas. La temperatura punto de rocío y la temperatura punto de burbuja, ¿ya? Miren, yo les voy a mostrar esto que es donde ahí uno cuando estudia refrigeración, ¿ya? Ahora, igual, no sé, quizá ustedes pueden haber, ¿alguien ha escuchado del gráfico presión-entalpía? Si lo encuentro aquí lo abro el programa. ¿Han escuchado alguien del gráfico presión-entalpía, el gráfico pH? Sí, yo lo he escuchado, profe, pero la verdad no sé usarlo. Claro, y eso ¿saben qué? Eso es súper bueno lo que está diciendo Leonel, ¿ya? Es súper bueno la sinceridad. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en algunos casos dice, oye, pregúntale, no sé, uno dice, oye, ¿cómo varía la presión? Yo he visto, pero lo puedes ver en el gráfico presión entalpía, mentira. La gente dice que sabe gráfico presión entalpía como para darle cierto estatus de conocimiento, no sé, porque dice, no, se puede reparar. Esta es una herramienta teórica en donde uno puede observar el ciclo frigorífico de un equipo, pero de ahí que pueda reparar con esto, yo he reparado equipo y nunca he acudido al gráfico presión entalpía, o sea, no es que esto nos sirva, ya porque uno puede analizar teóricamente un ciclo, pero tampoco es una cosa que necesitamos ya saber al 100% para poder reparar un equipo, porque conceptualmente yo puedo saber muy bien lo que estoy haciendo sin manejar esto al 100%. Entonces, esto es un gráfico presión entalpía, este es de R22, ¿ya? Entonces, se fijan, nosotros estamos acá a 0 grados, aquí está 0 grados, y a 0 grados le corresponde una presión, el eje Y es de la presión de 5 bar, pero está en 5 bar absoluto, por lo cual si yo quiero pasarlo a 5 bar manométrico, tengo que restarle un bar y quedan 4 bares. Y si 4 bares los paso a PSI, son 58 PSI, ¿se fijan? O sea, yo pudiese obtener la relación presión-temperatura también con esto, con el gráfico presión-entalpía, pero es relativamente complejo, puesto que debo trabajar ya con presión absoluta y debo restarle la atmosférica para pasar la presión manométrica. Entonces es poco práctico. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Aquí es el punto de líquido saturado. Y nosotros hablamos qué particularidad tiene, ¿ya? ¿Qué particularidad tiene un refrigerante puro o una mezcla azeotrópica como un 500? Es que el cambio de estado se realiza a presión y temperatura constante. El punto que yo tengo indicado acá, si lo traslado de forma horizontal, vale decir a presión constante, voy a poder observar, ¿ya? Que en el otro extremo, que es 100% vapor, ya cuando llega la curva de vapor saturado, aquí la temperatura sigue siendo 0 grados, por lo cual eso corrobora ya lo que hemos estudiado, que es relativo a la temperatura constante.
para cierta presión, como el R22, como el R12, R134A, R290, todo lo que sea distinto a 400. Sin embargo, observemos uno 400, como por ejemplo el 407C. Ok, miren lo que ocurre con las temperaturas. O sea, las líneas de temperatura son las líneas rojas que están dentro de lo que se conoce como campana de saturación. ¿Qué es lo que podemos observar nosotros? Que la línea roja, por ejemplo, en este caso 0 grados, ¿cómo es? Tiene una pendiente. Vale decir, si yo me ubico acá, ya donde está el cursor, tengo una temperatura aproximadamente 0 grados. Pero si trazo una línea ya de presión constante, estoy viendo que me separo del punto inicial, en donde voy a terminar en este otro extremo, ¿ya? Que corresponde a la línea de vapor saturado, pero en este caso, este punto se llama punto de rocío, y el otro extremo donde comenzamos, en la línea de líquido saturado, se llama punto de burbuja. Y el punto de rocío con el punto de burbuja son diferentes. ¿Por qué? Porque recuerden que una mezcla zeotrópica tiene o está conformada por refrigerantes, en el caso del 407C, R32, R125 y R134A, por refrigerantes que tienen distinta temperatura de saturación cuando son individuales, a la misma presión, y además tienen distinta evolución volumétrica cuando cambian de estado, como se expanden, de tal forma que cuando hay una fuga, es probable que fugue uno más que otro, fraccionando la mezcla. Entonces, esto es totalmente, se contrapone a lo que nosotros conocemos como una temperatura constante, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Dicho esto, ¿cuáles son los puntos de referencia entonces si tengo dos temperaturas para una misma presión para poder calcular el sobrecalentamiento en base a la presión y la temperatura como lo pudimos analizar anteriormente? Es tomando la temperatura, eso no varía, tomando la presión en la aspiración del compresor en este caso, ¿ya? Y el sobrecalentamiento nuevamente va a ser un diferencial de temperatura entre la temperatura medida con el termómetro T1, que es la temperatura de aspiración del compresor, menos T2. Pero en este caso T2 correspondería a la temperatura de punto de rocío. Entonces ahora, si ustedes evalúan en la aplicación refrigerante 407C o cualquier 400, van a darse cuenta que se activa en los parámetros de ajuste la palanca que indica rocío o burbuja, situación que era diferente para cuando trabajábamos con un refrigerante puro, ¿ya? Cuando trabajamos con un refrigerante puro. Ahí sí, que trabajamos con un refrigerante puro. Por lo cual ahora, sobrecalentamiento, mezclas zeotrópicas, recuerden, ya, zeotrópicas, que también son llamadas no azeotrópicas. O sea, es un zeotrópico 400, no azeotrópico 500, entendiendo que los 500 son mezclas azeotrópicas, como el R507, que tienen la particularidad de comportarse como un refrigerante puro. Entonces tenemos que este 1 menos punto de rocío, ¿ya? Si yo considero el punto de burbuja, voy a cometer un error, ya que puede ser significativo, puesto el punto de burbuja es menor al punto de rocío, ¿ya? ¿Y qué tan menor? ¿Y en qué magnitud es menor? En la misma magnitud que el deslizamiento térmico, que corresponde a la diferencia de estas dos temperaturas a una misma presión. Entonces vamos acá y hacemos este cálculo, ¿se fijan? Entonces tenemos, ¿ya? Si alguien me ayuda, seleccionen R407C, ¿ya? R407C en la tabla Danfoss, en la regla. Listo, profe. ¿Estamos? Entonces ahora ingresen con 63 PSI. Sí, en Rocío. Claro, pongan 63 PSI en rocío. Da 4,39 Celsius. Ya, perfecto.
4,3. Entonces el sobrecalentamiento ya estaría establecido por la temperatura medida 12 grados menos, ya, menos 4,3 grados. Por lo cual el sobrecalentamiento es 7,7. ¿Ya? Ese es el correcto. ¿Estamos? Pero fíjense bien, ¿qué pasa si yo cometo un error y en vez de considerar la temperatura de punto de rocío a 63 grados, ya, perdón, la temperatura de punto de rocío a 63 PSI, considero la temperatura punto de burbuja? Tenemos que a 63 PSI, entonces rocío es 4,3 grados Celsius. Y burbuja es, colega, menos 1, vamos a redondear, 8 grados Celsius. Entonces, si yo calculo ahora equivocándome el sobrecalentamiento, ya equivocándome porque voy a tomar como referencia el punto de burbuja y no el punto de rocío, el sobrecalentamiento quedaría como 12 menos, ya 1,8, y eso es igual a 13,8 grados. O sea, tengo un diferencial de 13,8 grados, o sea, tengo un sobrecalentamiento de 13,8 grados, calculado de forma incorrecta, producto de haber considerado la temperatura punto de burbuja y no la temperatura punto de rocío. Eso quiere decir que tengo un error de 5,1 grados, que sería el diferencial que existe entre burbuja y rocío. Por eso tienen que prestar bastante atención cuando evalúen un equipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque deben considerar puntos de rocío como referencia de la presión para poder calcular el sobrecalentamiento. De lo contrario, vuelvo a repetir, van a tener un error y ese error va a ser la magnitud del deslizamiento térmico. Sí, hay que destacar una cosa. Refrigerantes 400, como por ejemplo el 410A y el 404A, siguen siendo un refrigerante 400, por lo cual tienen punta y burbuja y punto rocío. Sin embargo, si yo me equivoco, como el deslizamiento térmico es tan bajo, ¿ya? A pesar de que estoy cometiendo un error conceptual, ¿ya? El error no va a ser significativo porque el deslizamiento térmico es bajo. O sea, para el 410A tenemos un deslizamiento térmico del orden de 0,1 grado a una atmósfera, ¿ya? Y para el 404A de 0,7 grados, no estos 5 grados, 6 grados que tenemos con el 407C. Así que a pesar de cometer un error conceptual, el error podría tener no una magnitud muy grande por el deslizamiento térmico bajo, pero eso es particularmente de estos dos refrigerantes. En la actualidad ya se está reemplazando el R404A y el R507, refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, por mezclas zeotrópicas de alto deslizamiento térmico, como el R448A, el R449A, el R452A, y si se dan cuenta hay un patrón común que corresponde a que ambos refrigerantes, o los tres refrigerantes en este caso, son 400, y si yo analizara en mi tabla, ya tienen un deslizamiento térmico significativamente alto, tal como el 407C. Por lo cual es importante que nosotros manejemos este concepto, ya para no cometer un error en el momento de evaluar el sistema que estamos reparando o poniendo en servicio después de una reparación o de una instalación, colega. ¿Estamos? Perfecto. Subenfriamiento. Ya sabemos el sobrecalentamiento. ¿Cómo se calcula el subenfriamiento entonces? El subenfriamiento también es un diferencial, ¿ya? En este caso es un diferencial entre la temperatura de saturación, ¿ya? Menos la temperatura medida con el termómetro. Algunos dicen, oye, Germán, se calcula al revés. La verdad que conceptualmente es diferente porque yo estoy midiendo sobrecalentamiento que es relacionado con el gas y el sobreenfriamiento con el líquido, pero bueno, en esta fórmula, que una resta, ya va al revés. Si se recuerdan eso, no está mal tampoco. Entonces, es temperatura de saturación menos ya temperatura medida.
conceptualmente, ¿por qué es al revés, comillas? Porque claro, yo necesito saber cuántos grados más abajo está el líquido con respecto a la temperatura de cambio de estado, temperatura de saturación, entendiendo que un líquido está subenfriado cuando tiene una temperatura menor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. Por eso es temperatura medida menos temperatura de saturación. Y como estamos trabajando con valores de alta presión, porque pueden observar ustedes que ahí estoy calculando su enfriamiento en la entrada de la válvula de expansión, y ahí tenemos líquido a alta presión, en la entrada de la válvula líquido a alta presión, en la salida de la válvula del dispositivo de expansión, un refrigerante en una condición de mezcla a baja presión, más rica en líquido, ¿ya? Entre paréntesis, fíjense esto de acá. Vuelvo acá al gráfico presión entalpía, vamos a seleccionar R134A, ¿ya? Ok. Todos los refrigerantes tienen una campana que es diferente, ya un gráfico presión entalpía que es diferente. Rápidamente voy a ingresar un ciclo, temperatura de evaporación -10, sobrecalentamiento 10, temperatura de condensación 45, su enfriamiento 3, ¿ya? Y dibujamos el ciclo, ¿ya? Entonces, se fijan que cuando yo le expliqué a ustedes el ciclo frigorífico con 134A, este es el ciclo. Acá tenemos el evaporador, la parte de baja presión. Acá tenemos el compresor, el que aumenta la presión. Acá tenemos el condensador. Y acá este punto de aquí es la entrada al dispositivo de expansión. Y acá tenemos la expansión, la caída de presión en el ciclo. Y yo me posiciono acá, esta es la entrada al evaporador. Entonces acá uno puede ver en el estudio del gráfico que efectivamente, producto de la expansión, ya hay una fracción de refrigerante que se vaporiza. Y si yo sigo estas líneas internas, que son las líneas ¿ya? De título de refrigerante, ya voy a proyectar este punto, la sigo en paralelo, llego acá abajo y encuentro que el título de refrigerante es 0,35. Vale decir, hay un 35% de vapor y un 65% de líquido, ¿ya? Se fijan que ahí yo puedo observar eso. Si yo dibujo sobre esta misma condensación ahora, -30, por ejemplo, vamos a conservar los mismos valores sobre calentamiento, condensación y su enfriamiento, sino que vamos a hacer un gráfico encima. Fíjense lo que ocurre. Cae la misma temperatura de condensación, pero ahora la evaporación a menor presión. ¿Y qué encontramos? Que una disminución en 20 grados de la temperatura de evaporación básicamente generó un 10% más de vapor en la expansión. Entonces, a medida que cae el refrigerante desde alta a baja y ese diferencial es mayor, mayor formación, ¿cierto?, de vapor a la salida del dispositivo de expansión se va a encontrar, ¿ya? Para eso el gráfico de presión entalpía, o sea, uno puede estimar ya esa información, porque la verdad que en la práctica igual hay otras variables que va a depender si efectivamente se cumplen, por ejemplo, los valores de subenfriamiento. Entonces, esa es la situación. Tenemos entonces temperatura medida menos temperatura de saturación, y vuelvo a repetir aquí, no hay involucrado una operación con números negativos, puesto como estamos trabajando a alta presión, no hay un valor ni de temperatura medida negativa, ni la relación presión-temperatura negativa, ¿ya? ¿Qué creen que ocurre con refrigerantes que son mezclas zeotrópicas? ¿Ya? Efectivamente, mezclas zeotrópicas que ya vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con las mezclas zeotrópicas? Debo tomar como referencia el punto de rocío, ¿ya? ¿Se fijan? Rocío para su enfriamiento, perdón. Mezcla zeotrópica, su enfriamiento, no están atentos, es burbuja. Sobrecalentamiento, rocío, ¿ya? Numéricamente, primero vamos a hacer un ejemplo en donde dice su enfriamiento. Yo mido presión, 250 psi manométrico para refrigerante 22, y nos vamos a encontrar que
la temperatura de saturación que corresponde a la presión de 250 psi es 47,8 grados. Si medimos con un termómetro, 43 grados, por lo cual el enfriamiento es 4,8 grados Celsius. Facilito, ¿eh? Si yo quiero ahora calcular con una mezcla no azotrópica, en lo que estaba comentando, entonces mido la presión y como tengo dos temperaturas para la misma presión, por ser un refrigerante 400, como el 407C, ya lo que vamos a hacer es tomar como referencia, en este caso del subenfriamiento, la temperatura de burbuja, porque la temperatura a punto de rocío ya es para el sobrecalentamiento, ya, y una vez que evaluamos ya cuál es la relación presión-temperatura en cuanto al punto de burbuja con respecto a la presión, realizamos la operación de forma sencilla, que sería punto de rocío, punto de burbuja, perdón, burbuja, burbuja, T2 menos T1, que sería la temperatura medida con el termómetro. O sea, básicamente, del punto de vista procedimiento, ya como resumen, ya tenemos que, para medir la diferencia, para poder calcular el sobrecalentamiento y el subenfriamiento con mezclas zeotrópicas con respecto a mezcla azotrópica o refrigerantes puros, ya básicamente es el punto de referencia. Donde vuelvo a repetir, por última vez, burbuja para su enfriamiento, rocío para sobrecalentamiento. ¿Ya? ¿Qué me dicen, colegas? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Esto evidentemente que hay que volverlo a ver. Posteriormente hay que entrenarse en esto, ¿ya? Seguir cuando hagan la puesta en servicio, cuando reparen equipo, acostúmbrense dentro de las posibilidades que existan, porque recuerden que en la primera parte de evaluación estaba que ya la factibilidad de poder evaluar distintas magnitudes en un equipo iba en relación a las características constructivas. Entonces, si tienen la oportunidad, ¿cierto? Y pueden realizar la evaluación, por ejemplo, el sobrecalentamiento, y háganlo para poder ir integrando entonces este concepto dentro de todos los procedimientos que ustedes realizan. ¿Ya? Cuéntenme, colegas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Por qué les dije eso? Porque efectivamente, si nos vamos al sobrecalentamiento, interpretar resultados es el gran desafío. Porque si ustedes dicen mecánicamente uno puede tomar la presión, después va a ver la relación presión-temperatura, si dependiendo del tipo de refrigerante, mide con un termómetro y le hace una resta y le da un valor. Pero ¿cómo influye? ¿Cómo interpreto ese valor? Ya, eso es lo que hay que estudiar más. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, acá con un sobrecalentamiento bajo? El sobrecalentamiento bajo es un manifiesto que retorna líquido al compresor, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si continuamos un poco, ¿ya? Con los CR, ¿ya? Con el gráfico presión-entalpía, uno podría ver en qué punto ya el compresor aspira una mezcla de refrigerante. Para nuestros casos, por ejemplo, ya una instalación incorrecta de la válvula de expansión o una válvula de expansión sobredimensionada va a resultar en un retorno de líquido ya a alta presión. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Ya pudiese atascar el compresor porque diluye el aceite o ingresar ese líquido a la cámara de compresión del compresor y dañarlo. Entonces, por eso hay que interpretar ese valor. O sea, si yo veo que hay un problema, por ejemplo, y esto es muy importante que ustedes, cuando cambien compresores, tienen que ver por qué se dañó el compresor original. Los compresores no se dañan de forma espontánea. Ya es muy usual encontrar decir, oye, hay un problema eléctrico porque subió la tensión, siendo que ni siquiera existe la certeza de que existió un aumento de tensión que pudo dañar el compresor, sino que básicamente uno indica que fue una variación de tensión, ya porque no sabe el origen, porque falló. Si es necesario, el compresor lo van a tener que abrir, porque ustedes van a instalar un compresor, si no detectan la falla original, lo que van a hacer es sentenciar al compresor con los costos involucrados ya derivados de una garantía. Recuerden que, por ejemplo, puede haber un cortocircuito producto de la degradación del barniz,
ya atacado por los ácidos que generaron porque el colega que lo instaló por primera vez no realizó vacío de forma correcta, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que averiguar por qué falló. Compresores de gran tamaño, ¿ya? ¿Por qué falló este compresor? Puede ser que en algún momento le esté retornando líquido, entonces ustedes realizan su trabajo, hacen la puesta en servicio, hacen todo el procedimiento prueba, hermeticidad, vacío, carga refrigerante, la puesta en servicio y evalúan el sobrecalentamiento y vaya, se dieron cuenta ahora que no podrían haberlo identificado antes porque el compresor estaba dañado, que hay un problema en la válvula de expansión, por ejemplo, ¿ya? ¿Se fijan? Pero si ustedes no hacen una evaluación, no van a saber cuál es el origen que produjo la falla del compresor original, ¿ya? Y aquí el compresor después se va al cielo ahí, ¿se ven? O sea, y ustedes quedan tristes. ¿Saben cuánto me demoré en hacer eso? Estamos, interpretación del resultado entonces es de aquí adelante el gran desafío y hay que ustedes o sea, que ustedes tengan esa capacidad analítica de saber por qué están fallando las cosas para minimizar riesgos de potenciales garantías y poder entregar un mejor servicio. Así que eso, colegas, cuéntenme ahí comentarios para poder cerrar esta parte. Leonel. Profe, entonces, por lo menos yo que reparo refrigeradores, vitrinas, cosas más pequeñas que una cámara frigorífica, eh, en un cambio de compresor o una reparación, medir eso, por lo menos un refrigerador no frost, sería quitar la tapa del fondo y poder meter una sonda, algo así. Sí, pero no tiene sentido, colega. Ahí lo que tiene sentido es la carga de refrigerante por peso. Sí, porque tú sacas la tapa y que va, después tienes que poner la tapa, porque si no puedes medir con la tapa fuera, porque te va a entregar una temperatura que va a ser falsa, porque esa no es la condición de funcionamiento real del equipo, ¿ya? No es la condición de funcionamiento real del equipo. Por lo cual te va a entregar una temperatura que es falsa. Para mí, desde el punto de vista práctico, ¿ya? Lo relevante es que cargues por peso, por la cantidad de refrigerante que trae específica en la placa. Y si pudieses llegar a medir, claro, tienes que considerar la temperatura, o sea, perdón, a la salida del evaporador, si puedes poner una sonda, pero la sonda tiene que quedar la tapa puesta y la sonda tiene que salir por alguna parte, ¿cierto? Hacia afuera, porque además el refrigerador tiene que estar cerrado. Si quieres medir sobrecalentamiento en la aspiración del compresor, ahí hay ciertas incertidumbres porque te vas a medir, pero ese valor de sobrecalentamiento es un poco difícil de interpretar con respecto a una carga de refrigerante, por ejemplo, ya que frecuentemente tiene el capilar en contraflujo al refrigerante, por lo cual se genera un calentamiento del refrigerante en la aspiración del compresor. O sea, va a medir sobrecalentamiento alto porque el mismo refrigerante que va a la aspiración del compresor está enfriando el refrigerante que se va expandiendo en el tubo capilar para minimizar el efecto, ya no anularlo, sino que minimizar el efecto de formación de vapor en la expansión. Entonces se generan esas diferencias de aplicación del conocimiento, en donde vuelvo a repetirte, para mí lo relevante es la carga de refrigerante por peso. Eso, colega. ¿Alguna otra duda, colegas? Perfecto.